Para los filósofos del sureste que conformamos las escuelas para pensar, es una gran alegría, una satisfacción poder presentar el libro Alteridades Juveniles. Las escuelas para pensar es una analogía en la que participamos cada uno de los integrantes de este equipo. Es una analogía en la forma en la que tuvimos esa formación. Una formación basada principalmente en el humanismo. De ahí entonces que al hacer esta analogía de las escuelas para pensar, en cada centro educativo en el que estamos, tratamos en la medida de nuestras posibilidades de poder proyectar, de poder materializar estas ideas. De ahí entonces que no vivimos en nuestra nube de humo. Tengo la fortuna por lo menos de presentar el día de hoy al maestro Fernando Bravo. Materializamos la filosofía, en este caso siendo director de un CECIT. Al maestro José Guadalupe García Hernández, igual miembro de los filósofos del sureste, también como representante sindical. Anteriormente fue director de un telebachillerato allá en Belisario Domínguez. Entonces, no nos quedamos, repito, en esa nube de humo. Nos vamos a esta parte en la que, de acuerdo a la autora, el arte existe porque la vida no basta. Y el maestro, en mi caso me refiero a el maestro Federico Solares, también tiene la fortuna de escribir una obra en la que soy coautor también, y es precisamente donde hablamos del ser en sí mismo. Y por supuesto, el maestro Neri Chaclán, también miembro de este equipo. Nos faltan algunos amigos que por cuestiones de salud no pueden estar presentes, pero nos sentimos muy halagados. El hecho de que ya no estamos nada más en nuestro propio círculo, sino tenemos la grandísima oportunidad del día de hoy de hablar precisamente de alteridades juveniles. Y cuando analizamos la obra, podemos entender entonces a aquellos migrantes que estaban en la región y que con sus muletas se ponían a limpiar los parabrisas, no sé si lo recuerdan, o andaban en las calles deambulando pidiendo una moneda, o cuando el albergue Jesús Buen Pastor se encontraba allá por la 28 Oriente, todos nos quejábamos del olor fétido. La mayoría de los que estábamos ahí cercanos decíamos, bueno, que ya lo muevan, por favor. Pero tal vez, y discúlpenme la forma en la que me voy a expresar, haciendo una caricatura o siendo un bufón de la migración, imaginémonos a la mayor migración de animales que hay en el planeta, los ñúes, allá en el Kalahari. Y les decía que me disculparan en la forma en la que comparo, porque quiero ponerme en la imagen del león, ese león que está a la espera del ñu. ¿Por qué está a la espera? Tiene hambre, está necesitado. Y el ñu, que es uno de los animales que mayor migración tienen en el mundo, pues obviamente va avanzando en necesidad de comida. Al hacer esta analogía un poco aberrante tal vez, imaginémonos al tapachulteco. El tapachulteco no está esperando a que venga el migrante. En su obra, en el apartado Muros Alterados, Arte, Migración y Alteridad de Tapachula, Chiapas, nos habla precisamente de este apartado en el que el tapachulteco ha sido el que recibe o el que recibía principalmente a Centroamérica. Se convirtió después en todo Sudamérica y después en la migración de otros continentes, los transcontinentales. De ahí entonces que tenemos los haitianos, tenemos asiáticos, africanos. Entonces no estamos a la expectativa. Ahora bien, dentro de los que estamos a la expectativa de los migrantes, me refiero a las casas de migrantes, ya sea en el aspecto religioso o en el sentido altruista.
pues son recibidos, son ayudados, hay espacios donde se les da de comer, donde se les da asilo por un tiempo definido. Pero en ese inter, aprovechamos a mencionar a algunos filósofos que usted toma muy bien por ahí, Emmanuel Levinas, me atrevo a mencionar también a Emmanuel Mounier, que son distintos tipos de migraciones en su momento ocasionados por la guerra, pero acá no es únicamente la guerra, es por ejemplo en los 80s con las migraciones en las que se pedía asilo político de parte de los centroamericanos. En la actualidad pues no es únicamente por cuestiones de asilo político, sino por cuestiones de carácter de la naturaleza, por cuestiones sociales, políticas, etc. Entonces, a partir de este ingreso a nuestra región, el analizar y el tener en manos esta obra, podemos afirmar y confirmar la presencia de los migrantes en nuestra región. A través de muros, obviamente no son muros que ellos hacen. Leyendo un apartado con respecto a los muros, a ver, déjenme leer para que no me equivoque. Prácticas creativas juveniles urbanas, la apropiación de los espacios públicos en San Cristóbal. Me recordaba acá en Tapachula a la reina de los gansos, una líder de maras, que me tocó en su momento entrevistar al hacer mi tesis precisamente de migración para poder titularme en filosofía. Y al entrevistarla se emocionaba cuando se ponía a grafitear. Y entender el tejné en ese mural probablemente para mí no tenía sentido. Y quiero hablar del tejné como el arte, como esa técnica en la que expresamos nuestra forma de ver el mundo. Entonces, al leer este texto, al estar entre líneas, me acordaba precisamente de la pastora de los gansos, me acordaba también de la chancha. La chancha era otra migrante que la atropellaron por haber asaltado a una persona allá en Escuintla y terminó en el albergue de migrantes de Doña Olga. Y se desvivía explicándome sus señales. La verdad nunca la entendí, porque pues no estoy en esa línea. Entonces ella me explicaba, me decía, y dentro de esa parte en la que el individuo pierde su sentido, en el punto de vista, como lo menciona usted en su apartado, Muros alterados, arte, migración y alteridad de Tapachula, Chiapas, entender la ética, entender el etos, en la que el ser humano pierde sentido, pero que ese humano que pierde sentido también es un humano más. Es un humano que quiere dar a conocer su forma de ver el mundo, su sentir, su pensar, y a través de sus señas lo hacía. Y me refiero ya como la chancha, porque en nuestra región al marranito le decimos puerco, marrano, cerdo, coche, marota, y para los de Centroamérica es chancho. Entonces, cuando ella llega ahí, se empieza a subir de peso y dice: ya no soy la misma que dirigía a la clica, ahora soy una chancha. Y esa chancha también piensa y también siente. Entonces, analizar al individuo, a ese ser que es capaz, como dice usted en el inicio de este texto, el arte existe porque la vida no basta, precisamente tiene que ver con el ser humano. Y el ser humano que está en Tapachula, siendo partícipe de este lugar, vengo con esta necesidad. Imagínate el hermano migrante, y al leer tu texto, quiero imaginármelo haciendo un mural, haciendo una poesía. Leí ahorita el comentario del maestro Fernando en uno de sus... Aquí trae usted un título y creo que ahorita nos va a ayudar a comentar el maestro. La idea del otro. Tengo la idea del migrante como el hermano migrante.
Pero caminé en la esquina para allá abajo y el hermano migrante me puso un cuchillo y me quitó mi cadena. Entonces ya no pienso en el hermano migrante, es migrante, ¿no? Y veo el migrante y me da miedo. Pero veo otro migrante que va con su niño y el niño va llorando porque tiene sed, le duelen sus pies. Y releo tu texto mencionando a Levinas y quiero imaginármelo allá en la guerra. Aquí lo estoy viendo que le duelen sus pies. Allá, ¿de qué se quejaba? Me ha tocado ir a lugares donde pues también hay necesidades. Y sí, tuve hambre, tuve frío, tuve sed. Pero pierde uno la vergüenza. Y como somos nacionales nos hacen caso. Quiero terminar esta intervención desde un punto de vista muy subjetivo. Entender la migración y el arte como tal lleva a un conocimiento, primero personal. En un segundo momento, poder captar la esencia de lo que quiero decir a través de mis versos, de mis murales, de mis expresiones faciales, corporales, y sobre todo para un servidor, la forma en la que proyecto mi pensar y mi obra. Entonces, a partir de ahí, y darle una leidita más profunda a este texto, es precisamente conocer lo que está ocurriendo desde hace décadas en nuestra región. Esta región que recibe a personas que vienen de paso y que pocas se han quedado. Y esas pocas que se han quedado le han dado identidad a este municipio, a esta región, para que crezca mucho más. Y el ejemplo, creo que lo tenemos muy claro: la comunidad japonesa, la comunidad alemana, la comunidad de argelines, guatemalteca, centroamericana en toda su extensión. Entonces, poder captarlo es, como repito, en estos tres aspectos, desde un punto de vista muy subjetivo, ¿verdad? Es la forma en la que nosotros vivimos, pensamos y obramos. Ojalá tengamos la oportunidad de poderle dar una ojeada a este texto para empaparnos precisamente del lugar del que vivimos. Soy de aquí, seguiremos recibiendo a personas, se seguirán yendo, y nosotros que estamos acá, pues depende si seguimos pensando igual o, en este caso, pues seguimos como estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Las gracias por quedarte, porque lo que quiero compartirles es un sueño, es una idea que nosotros estamos construyendo y que queríamos traerla aquí a Tapachula. Yo vengo en representación de un grupo, ¿no? Porque no todos pudieron venir, aunque en realidad está cerca Tapachula de San Cristóbal. Luego no es tan sencillo movernos, ¿no? Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Quiero iniciar agradeciendo al ayuntamiento de la ciudad de Tapachula el gesto tan bonito de organizar esta presentación. Para nosotros es muy importante salir de los cubículos de la universidad y poder llegar pues a un espacio con personas nuevas, con caras nuevas que no conocemos, y poder compartir pues lo que hacemos en materia de investigación, pero que busca tener ya desde hace algún tiempo incidencia social, ¿no? Que no sea la investigación de nada más de laboratorio, sino tener una oportunidad de desarrollar investigación aplicada. Le agradezco también al maestro Cristian Camacho, también el esfuerzo que hizo para promocionar la presentación y organizarla, por supuesto. Él es una persona muy apreciada en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, porque a través de su trabajo en el archivo nos ha ayudado mucho en la universidad en la preservación de documentos que tiene el archivo que resguarda la UNICACH, que es el archivo histórico. Él es una persona muy comprometida con la universidad, ha puesto a disposición pues gran parte de lo que tiene el archivo de Tapachula para ayudar a la universidad. Y bueno, pues agradecerle también, por supuesto, al director del museo el apoyo para la organización de esta presentación. Voy a tratar de ser muy breve porque quiero compartirles lo que nosotros estamos pensando. En la mañana me preguntaba alguien con el que tuve una entrevista, me decía, oye, pero ¿qué hace la gente con un libro académico? Porque
la verdad me decía, no creo que nadie lo vaya a leer aunque te lo compren. Entonces yo le decía, ciertamente los libros académicos traen un formato denso, porque nosotros pues hacemos los libros porque nos evalúan en el Sistema Nacional de Investigadores, hay que cumplir con una serie de requisitos, que las citas, que el formato y no sé, muchas cosas. Y sí, efectivamente no son tan accesibles como deberíamos de hacerlos. Generalmente esa es una diferenciación entre los materiales que son de difusión, de divulgación, que son para pues, el público en general, y ya lo que son los libros académicos. Pero bueno, como a veces no tenemos los materiales de difusión y a nadie le pueden interesar tampoco, entonces nos atrevemos a hacer presentaciones del libro pensando un poco, apostándole a que nos pueda escuchar otro tipo de audiencia. Les quiero compartir que este libro viene de un proyecto de investigación que iniciamos en el año 2017, mis colegas del cuerpo académico y yo. Éramos 5, uno falleció en el COVID, fotógrafo Efraín Asensio, un amigo muy querido, entrañable, y quedamos 4, perdón. Mi colega Astrid Pinto Durán, Martín de la Cruz López Moya y su servidor. Entonces nosotros iniciamos con una idea en el 2017 de poder pensar una investigación que nos permitiera construir una narrativa distinta de las juventudes, porque veníamos, una serie de literatura siempre enfocándose que si los jóvenes pandilleros, los jóvenes delincuentes, los jóvenes y las adicciones, jóvenes y narcotráfico. De hecho, se ha acuñado un concepto que se ha vuelto muy famoso, el de juvenicidio, ¿no?, que refiere como a las políticas de muerte hacia los jóvenes, y en esa narrativa se han montado muchas cosas. Entonces yo les propuse y dijimos, tenemos que hacer una investigación que muestre otra cara de los jóvenes. No esa cara de los jóvenes, ¿no?, en la perdición de las circunstancias sociales que los llevan a la precariedad o la marginación, sino pensemos en otro tipo de investigación en donde nosotros podamos mostrar el potencial que los jóvenes pueden tener para crear. Efectivamente, cuando citamos a Lévinas o Paul Ricoeur, que son estos filósofos, ¿no?, Lévinas habla de la alteridad como la capacidad de acoger o aceptar al otro, ¿no?, de darle acogida, de darle un lugar. No es como tolerar o contener, sino es eso, ¿no?, abrirse al otro, a la otredad. Es una postura filosófica que habla de un extremo humanismo, porque implica hasta cierto punto, para que tú puedas alojar algo dentro de ti, pues tienes que dejar un espacio. Implica también una renuncia hacia ti mismo. Entonces, en el caso de las juventudes, muchas veces se ven como contrapuestas a lo adulto, ¿no? O sea, el joven contrapuesto al niño o contrapuesto al adulto. Y en este caso nosotros pensábamos cómo construir una narrativa donde podamos hacer ese ejercicio de verlos como agentes, como creadores, no han estudiado quizás en una alta escuela de plástica o en el Conservatorio Nacional, no son músicos consagrados, pero tienen la posibilidad de crear sonoridades, generan sociabilidad y generan, pues, lo que generan, alegría, emoción, emotividad, y se colocan y se posicionan como artistas. Eso nos lo han criticado un poco los artistas duros, ¿no?, porque dicen, pero es que ese no es artista, porque no pasa por la estética, la obra, etcétera. Pero tiene la idea de crear y eso es lo que cuenta, digamos. Entonces nos colocamos una postura más de pensar al artista como un creador, alguien que tiene una posibilidad de crear. Eso fue por un lado. Y por el otro dijimos, tenemos que documentar iniciativas, proyectos, en donde a través del arte se esté generando un proceso de transformación social, que era también una postura un poquito distinta a pensar el arte solo como un proceso estético, ¿no?, que es como las exposiciones de arte, que llegas, ves la obra y dices, ay, qué bonito está, puedes hacer una reseña, lo publicas en tus redes sociales si quieres, ¿no?, buscas más obra del autor y te vas a tu casa y no pasa nada, ¿no? Pensar el arte como una herramienta de transformación social implica pensar que el arte es algo bueno, algo que puede crear empatía, que puede crear sororidad, que puede crear una emoción que va más allá de la simple apreciación estética o del momento de placer que te produce ver una obra o escuchar una música, una obra de Bach, etcétera, ¿no?, que puede llegar a la reflexión y sobre todo a transformar la vida de alguien. Y lo que vemos que el arte está transformando es principalmente la vida de los jóvenes, porque les da un nivel de autonomía y de agencia en ese sentido. Toda esta idea vino de haber revisado, cuando empezamos a trazar el proyecto, estuvimos revisando cierta literatura y encontramos que
en contextos de mucha precariedad social o de crisis social, el arte puede ser un detonante para mejorar las condiciones sociales de la gente. En el caso concreto exploramos la experiencia de Colombia después de ese proceso tan crítico de la guerra en Colombia. Bueno, eran paramilitares, había guerrilla, narcotráfico, el tejido social del pueblo colombiano pues quedó muy fracturado, y en ese contexto el gobierno de Colombia inició un proyecto muy ambicioso que tenía dos ejes muy importantes. El primero era una reestructuración del espacio urbano, pensar la ciudad de otra forma, y el segundo eje tenía que ver con crear espacios para que en el espacio urbano el arte fuera parte de la convivencia cotidiana. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que la gente que vivía en barrios marginados, el principal problema que tenía era el de la movilidad. O sea, mientras más lejos vives, mientras más en mayor marginalidad vives, o sea, más en la periferia de las ciudades, es donde menos transporte hay, donde menos iluminación hay, donde más asaltos ocurren, donde pues o te subes a la combi a las 7 de la tarde o te subes y ya, y si no, te colocas en extremo riesgo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a crear puentes que conectaran las zonas marginales con las zonas de mayor desarrollo. Crearon teleféricos, transportes, aumentaron la capacidad del transporte, y en esos espacios neutrales de transición entre un barrio muy pobre y un barrio muy rico, crearon parques, pero señores parques, o sea, con vegetación, con espacio para que se pudiera montar bicicleta, se pudiera hacer, pues montar patineta, pudieran hacer skateboarding, y crearon también algo que denominaron como los kioscos culturales, que eran espacios a donde llegaban artistas y ahí pues daban talleres de plástica, de pintura, de música, y ahí los niños y los jóvenes aprendían a tocar un instrumento. Entonces, el reordenamiento del espacio urbano conjugado con una práctica artística diaria pues hizo que el espacio urbano fuera cambiando. Esas calles grises pues empezaron a tener color a través de murales, o de pintar, ¿no? Así como se ha estado haciendo Comex, ¿no? Que dona ciertas miles de litros de pintura, y en zonas marginales pintan las casas de diferentes colores. Bueno, así lo hicieron en San Cristóbal, en un barrio que se llama Salsipuedes. Pintaron todas las casas de diferente color y pues se ve de otra forma a puros muros grises como los de Catepec, por ejemplo, ¿no? En la periferia de la Ciudad de México. Y bueno, ese tipo de intervención urbana conjugada con una práctica artística intensa, pues salvó a varias generaciones de jóvenes y niños colombianos, pero sobre todo redujo los índices de delincuencia, porque en lugar de estar en las esquinas drogándose o tomando licor, etcétera, pues estos jóvenes tuvieron espacios para socializar, para hacer deporte, y la experiencia de entrar a procesos de formación, prácticas creativas como la música y tal, pues bueno, no es lo mismo estar asaltando en una esquina que estar con una guitarra en un restaurante y cantar, ¿no? O estar en ciertos espacios y pedir mejor que te den una propina a que estés esperando a alguien, como decía aquí el maestro, con un cuchillo, ¿no? Para asaltar. Quisimos traer esa propuesta, bueno, digamos que este libro es la base de esa idea, porque dijimos, primero tenemos que hacer el mapeo, documentar esas iniciativas, saber dónde están los jóvenes, qué están haciendo, qué están proponiendo, qué recursos tienen, cómo lo están haciendo, para entonces poder apostarle a una propuesta de diseño de política pública en donde las políticas culturales no se queden solo en la organización de conciertos, de marimba o de lo que sea que se organicen, o de el Cervantino, etcétera, sino que este arte baje a la tierra, baje a las personas y puedan generar pues eso que he mencionado, ¿no? Una oportunidad para las personas. Cuando mi colega Astrid Pinto vino a Tapachula y vio los procesos de intervención, que es el de muros alterados, no lo escribí yo, lo escribió Astrid, que es mi colega. Yo escribí la introducción y escribí un artículo sobre un grupo de ska zoque que hay en la zona norte de Chiapas, de la Sexta Vocal. Ella tuvo contacto con todos estos artistas, con ERI, los colectivos que están haciendo este trabajo, y entonces ella llega a esa conclusión de plantear que un espacio urbano que puede proyectar una imagen de acogida, de amabilidad, de recepción, puede ser una mejor experiencia para las personas que están en esta situación tan crítica de transitar, ¿no?
Y el arte efectivamente puede ser una herramienta para que esos malos momentos o esas malas experiencias puedan convertir a nuestro país y su tránsito a nuestro país pues en un momento, al menos un momento menos triste o menos doloroso de lo que pueden estar experimentando. A mí me parece que desde el 2018, o sea, no es lo mismo antes del 2018 que después del 2018, o sea, porque todo lo que se pudo haber hecho, las mismas organizaciones de cooperación internacional, sin mencionar ningún nombre en específico porque todas son dignas de reconocer, fue una realidad, y la realidad del 2018 es otra completamente distinta por el volumen de personas migrantes que han atravesado nuestro país. Más de 1,5 millones de personas, al menos en el 2018, fue una cantidad de verdad tremenda. Muchos de ellos ya se quedaron acá, y a veces lo que toca un poco también es reconocer lo que puedan aportar, porque algo pueden aportar, ¿no?, en este intercambio cultural, en este intercambio del espacio, y sobre todo lo que espacios o lugares como el Ayuntamiento de Tapachula y el propio gobierno del estado también pueden implementar a favor de los jóvenes, de los migrantes, de todos los grupos vulnerables, a partir de esto de ver a las prácticas artísticas no como una experiencia exclusivamente estética, sino como una herramienta para poder generar propuestas que mejoren la calidad de vida de las personas. Digamos que ese es el fondo de la propuesta y de lo que nosotros estamos intentando construir. Bueno, esta es la primera parte. Tenemos otras aristas de la misma investigación, porque este trabajo que hicimos en Chiapas también lo hicimos en otros 3 estados de la República. Tenemos registros de prácticas artísticas creativas en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz y en Quintana Roo. Y pudimos también un poco como construir una especie de mapeo de la ruta artística, de la ruta que siguen los artistas en torno al sureste mexicano. Hay unas cuestiones muy interesantes en las cuales no voy a ahondar ahorita porque no eso ya sería como otra lista del tema de investigación, pero ya en unos meses vamos a publicar otro libro que va sobre la línea de las juventudes y las tecnologías digitales. Porque justo arrancamos el proyecto antes de la pandemia, pero después de la pandemia vino ya un momento muy distinto para los jóvenes, para todos los artistas, sobre volcarse a las plataformas digitales y empezar a crear crear y difundir obra a través de las tecnologías digitales. Bueno, entonces un poco también eso lo tenemos documentado en un libro que va a salir. Ya nos fuimos por el tema de las tecnologías digitales porque fue muy apasionante en este periodo. Y pues bueno, con eso cerraría un poco el comentario. Creo que ya expliqué un poco de qué trata el proyecto, cuál fue la intención del libro, cuál es nuestra apuesta política, nuestra apuesta intelectual para poder apoyar o intervenir o generar sinergias también desde la investigación con espacios aterrizados muy concretos como el de Tapachula, que nos interesa mucho poder tener una colaboración tanto con el ayuntamiento como con artistas, creadores, bueno, con todo el que quiera hacer parte de esto. Neri quería estar acá, tenía que estar en México, no pudo. También mandó un video que creo que ahorita lo van a proyectar. Arteridades. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neri Muñoz López, soy pintor y muralista de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Es para mí un gusto poder estar en este proyecto Arteridades. Una de las cosas muy importantes de haber participado es por el impulso hacia el trabajo artístico de manera independiente. Y quisiera hablarles un poquito acerca de mi trabajo. Yo me dedico al tema de la pintura, especialmente en los últimos años al muralismo, en el contexto de situaciones sociales, y especialmente en el trabajo particular para Arteridades fue un poco del trabajo colectivo e inclusivo que se hacía a través de la población migrante. A través de casi 5 años en la colaboración con muchas organizaciones, pudimos concluir proyectos que eran parte fundamental de la vida integral de la población migrante, y habernos topado con este proyecto fue de manera muy importante reconocer que todo lo que se está haciendo en Chiapas debe llegar esa información a más personas.
Una de las experiencias más bonitas el haber podido trabajar en el trabajo colectivo de lo que es el muralismo es el poder adentrarnos a la población migrante, que es una de las poblaciones en la cual es una circunstancia que actualmente está viviendo nuestra ciudad Tapachula, Chiapas. Y no solamente nuestra ciudad, sino durante mucho tiempo parte de lo que es Tapachula y mucho lo que es el recorrido dentro de nuestro país. Una de las experiencias que pude haber tenido, de muchas que hay, es haberme topado con mucha diversidad cultural en cuanto a pensamiento, en cuanto a forma de vida, pero reconocer que la necesidad más grande dentro de la población siempre ha sido el ser escuchada. Cuando nosotros implementábamos cada uno de los talleres para poder llegar al tema del muralismo, pudimos entender que las personas estaban necesitadas para poder expresar pues no solamente sentimientos, emociones, sino también circunstancias en las cuales ellos están viviendo y en las cuales ellos querían compartirlas no solamente con el muro, sino con más compañeros dentro de la elaboración del mural. Dentro de todo esto nos pudimos dar cuenta que había mucha diversidad cultural. Esto hacía que enriquecía dentro de la actividad el muralismo. Para poder llevar a cabo un mural, nosotros establecíamos lo que era la mesa de ideas, que era llevar una plática y trabajar conceptos y trabajar temas como los valores, temas como la experiencia, temas como las emociones, concretarlas y llevarlas hacia dibujos, hacia pláticas, hacia charlas, y después de eso, de crear la lluvia de ideas, crear el boceto. Esto era algo que completamente lo hacía la población migrante y en esa ocasión ellos construían y nosotros ayudábamos y guiábamos hacia eso. Después de eso venía la participación de la construcción del mural y en esa parte pues ellos podían de tal manera con la guianza de nosotros como artistas el poder construir el mural que iban a dejar no solamente como un recuerdo, sino una forma de expresión de la situación que estaba ocurriendo en ese momento y de las experiencias que ellos han vivido en la transición de que están haciendo saliendo de su país para poder llegar hacia otro lado. Para mí fue una experiencia el haber colaborado en cada uno de los proyectos dentro de Tapachula, y esta es una de las grandes experiencias, el habernos topado con los pensamientos diversos, con las circunstancias diversas, con las experiencias diversas y con las emociones que había en cada una de estas personas para poderlas expresar y que muchos de ellos tenían como ahí guardado dentro de su corazón, dentro de sus vidas, pero tenían esa necesidad de poderlo compartir. Esa es una de las experiencias. Las otras experiencias han sido de cuán grande es la necesidad, las artes dentro de la vida integral del ser humano. En la vida integral del ser humano, el arte es una de las partes fundamentales, como lo es el intelecto, como lo es la profesión, como lo es lo espiritual, como lo es lo emocional. También somos seres en la cual tenemos creatividad y las artes es ese punto fundamental para la vida del ser humano, y esto hablo para todo el sector de población, no solamente para los migrantes. Entonces nos pudimos dar cuenta que podíamos a través del arte crear un vínculo para que las personas pudieran expresarse, ya que el arte son formas de expresión y cada una de las personas pues tomaron en los talleres, tomaron en los murales como esa oportunidad para poderlo hacer. Estamos muy agradecidos con todas las organizaciones, estamos muy agradecidos con también el proyecto Arteridades, con cada uno de los maestros que se fijaron y pusieron los ojos en todos los artistas, aquellos emergentes, independientes, que de alguna manera estamos trabajando en pro de la cultura para poder hacer que nuestro estado, nuestras ciudades, nuestros pueblos sigan teniendo esa parte de la identidad, y esto incluye también a aquellos que están siendo parte de nosotros, aún siendo de otras culturas. Esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes, es Arteridades, es todo aquello que une, todo aquello que llega a un punto de reconocer que hay movimientos, hay formas, hay expresiones que se están uniendo para poder rescatar la identidad y muchas cosas más dentro de la vida integral de la población, dentro de lo cultural, dentro de lo histórico y dentro de todo aquello que enriquece en lo actual para poder dejar algo a las futuras generaciones. Ha sido mi experiencia el poder estar trabajando
de la mano con muchos compañeros, así como también ser parte de esto de Arteridades y haberse culminado en un producto final que es este libro que habla acerca de todo aquello que se está haciendo a través de las expresiones artísticas. Muy agradecido con ustedes, muy agradecidos con el proyecto, muy agradecidos con el equipo de trabajo que tuvo esa intención de estar con nosotros, de buscarnos y de poder conocer toda esta circunstancia, no solamente lo que hacemos, sino también lo que somos en el ámbito artístico. Agradezco mucho y para mí es un privilegio ser parte de Arteridades. Nada más quiero comentar y pues enfatizar que justamente toda la investigación que se hizo en la zona que está narrada en este libro se hizo previo a la pandemia del COVID y bueno, pues definitivamente como lo comentó la doctora Flor Marina, el 2018, que fue donde vinieron las grandes caravanas y que de alguna manera también cambió un poco o modificó la forma en que vemos la migración nosotros los zapatecos o los locales, sí marcó un antes y un después. Pero lo que quiero puntualizar propiamente es que pues 5 años de la primera caravana y 10 años de la pandemia, muchas cosas han cambiado en Tapachula. Te quiero comentar, doctora, no sé si ya tuviste la oportunidad, el día de hoy aquí hay personas que fueron invitadas justamente porque tienen un significado. Por ahí nos acompaña Saidel de UNICEF, con ellos el CEDECO, gracias Saidel por acompañarnos, con UNICEF el año pasado, en septiembre del año pasado, como parte de un gran proyecto se pintaron 18 murales en el CEDECO Estación Ferroviaria, que bueno, cuando se empezó esta investigación, pues todavía no estaba el CEDECO, todavía era la antigua estación, que ya habían acciones de rescate ciudadano, limpieza y demás, y que justo en la sala de espera de la antigua estación había un mural que en su momento se pintó, pero que se volvió a pintar nuevamente, lo hizo el arquitecto Hans Kapsch Vela. Pero volviendo al tema, es que se pintaron 18 murales. Y me queda muy claro lo que dices. La dinámica en realidad es que pues sí venían muralistas de otros lugares de México, se sumaron muralistas que también están aquí presentes el día de hoy, Gabriel Sarlet, se sumaron y ocasionó esta forma de contagio. Ellos me cuentan que pintaban, se fueron dividiendo los espacios, los muros, y te toca este y a nosotros este, y de pronto se fue sumando gente en la sociedad civil, se hizo una actividad con niños en contexto de movilidad que se reflejaban en lo que se estaba pintando. Inclusive uno de nuestros compañeros, don Miguelito, está pintado en un muro abrazando a un niño en contexto de movilidad. Viene la firma de otras 2 niñas de Centroamérica que se sumaron a los muros. Entonces sí, el arte no es solamente una cuestión de estética, una cuestión de apreciación de belleza, sino también es una forma de dejar una huella y de cambiar la percepción social. El día de hoy el CEDECO Estación tiene 20 murales, 18 que trabajamos en colaboración con UNICEF, uno que pues también trabajó en la Estación Cultural, representado por el arquitecto Hans Kapsch, que narra esta parte también complicada del tren, ¿no? La llamada bestia, ¿no? Donde pues, todos conocemos lo que hay detrás, también el impacto social que ahora está plasmado en un mural, pero también está un atardecer en la tarde en la estación del ferrocarril que fue pintado por el Jardín del Arte Tacaná, que marca también la parte de los años de gloria del tren, cuando trajo prosperidad económica, cuando era el sinónimo de modernidad en la ciudad de Tapachula. Entonces, pues no solamente podemos ver las diferentes técnicas de arte, los colores o lo que quiso plasmar un artista, sino también vemos nuestra propia historia en estos murales. También leo que tuvieron contacto con Iván Ocaña, otro gran muralista y escultor que también ha dejado su huella aquí en Tapachula
Y bueno, pues la verdad es que con todo lo que hemos platicado me doy cuenta la forma en que el arte nos ha impactado y sí ha hecho mucho más sensible y empático el tema del contexto de movilidad. Les quiero comentar a todos que justamente el Ayuntamiento Municipal de Tapachula ha visto el arte, la cultura, la educación como lo ha dicho la presidenta, es un pueblo educado, instruido, con conocimiento, es un pueblo libre, libre de pensamiento, libre de expresarse también. Y creo que las diferentes manifestaciones de arte que hemos tenido en los últimos años, justo ha sido esto también, ¿no? El producto o el escaparate, vaya, de lo que hemos estado viviendo a nivel social. Se acaba de crear un pequeño colectivo que yo le auguro muchísimo futuro y que me gusta su nombre, se llama Invasión Creativa, Carlitos Maldonado y Ale, porque han pintado ¿cuántos murales, Carlitos? 120 murales en diferentes espacios de Tapachula, en espacios públicos, en edificios también de ayuntamiento. Y me gustó el nombre Invasión Creativa. Es una manera en que justo resignifica el término invasión, ¿no? Que llegas donde no te invitan, aquí están invitados en todos lados. Y es justamente un poco, doctora, o tal vez así lo veo yo, es un poco lo que dice el libro, una forma en que el arte está, pues sí, modificando nuestra forma de ver nuestro actual entorno social. Eso, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta.